Hola. Gracias por pasaros una vez más por la clase de armonía. ¿Empezamos? ¡Empezamos! En el vídeo de hoy estudiaremos la realización de los acordes tríadas en segunda inversión. Primero vamos a utilizar el acorde en segunda inversión duplicando el bajo. Un acorde en segunda inversión tiene la quinta en el bajo. Por esto, desde esta voz se formarán los intervalos de sexta y de cuarta, desde la voz del bajo. Para indicar el acorde en segunda inversión, utilizaremos el cifrado 6-4. Cuando el 6-4 está asociado a otros cifrados sobre la misma nota del bajo, se mantienen las notas comunes. Aquí tenemos un 6-4 asociado a un 5. Duplicamos el bajo, que es la única nota común. Y movemos la tercera desde el bajo hacia la cuarta y la quinta hacia la sexta. En este otro ejemplo, vemos que el 6-4 está asociado después de un 5. Se hace exactamente de la misma forma. Se duplica la nota común y ahora la tercera del acorde sube a la cuarta y la quinta sube a la sexta. Existen tres tipos de acordes de cuarta y sexta, es decir, de 6-4. El 6-4 de unión, el de amplificación y el cadencial. Vamos a ver cada uno de ellos. El 6-4 de unión es el único que tiene un solo cifrado. Se da sobre una nota del bajo que está en medio de otras dos que se mueven por movimiento conjunto. Es decir, que antes y después del 6-4 de unión hay movimiento conjunto. En el ejemplo tenemos un 6-4 de unión. Fijaos en que no tiene ningún otro cifrado asociado. Y además que viene y sale por movimiento conjunto. El 6-4 de amplificación consiste en un bajo inmóvil con un 5 o con un 6 al que luego se le asocia un 6-4. O sea, que el 6-4 es un cifrado asociado que viene después de un 5 o un 6. Como hemos visto, este tipo de 6-4 se da sobre una nota inmóvil del bajo. Mirad que igual que antes, duplicamos el bajo, y la tercera desde el bajo se mueve hacia la cuarta. Además, si el cifrado está asociado a un 5, la quinta sube también hacia la sexta. Por último, el 6-4 cadencial. Este tipo de 6-4 se da solo sobre el quinto grado de la tonalidad. También es un cifrado asociado, pero en este el 6-4 va antes de un 5. Es importante recalcar que el 6-4 cadencial se da solo con el quinto grado de la escala en el bajo. El orden siempre será 6-4-5. En el acorde de 6-4 debe estar preparado el bajo, o la nota que forma con él el intervalo de cuarta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que o el bajo o la nota que forma la cuarta con él debe venir como nota común del acorde anterior. Además, también debe resolverse, es decir, que también debe permanecer como nota común en el acorde siguiente. Tenemos aquí un ejemplo de acorde en segunda inversión con el bajo preparado y resuelto. Aquí está el bajo del acorde y a él llegamos por nota común, es decir, que estamos preparando el bajo. Y salimos también por nota común, es decir, que lo resolvemos. En este otro ejemplo, lo que tenemos preparado no es el bajo, sino la cuarta. Esta cuarta la tenemos preparada y resuelta. Una cosa más, si la cuarta que se forma entre el bajo y otra voz no es justa, no hace falta ni prepararla ni resolverla. En un modo mayor, esto pasará solamente con el acorde de séptimo grado. En un modo menor, sin embargo, pasará con los acordes de séptimo grado, de tercer grado y de segundo grado, ya que ninguno de estos acordes tiene una quinta justa en estado fundamental.
Si el bajo no puede prepararse ni resolverse, lo mejor que se puede hacer es moverse por grados conjuntos. Por su parte, si no puede prepararse o resolverse la nota a distancia de cuarta desde el bajo, es muy bueno moverla por grados conjuntos, sobre todo en la soprano. Sin embargo, si la nota a distancia de cuarta desde el bajo está en una de las voces interiores, recordad el tenor o la contralto, puede moverse libremente. Un caso especial es el 6/4 cadencial. En este tipo de 6/4 no hace falta preparar la cuarta. No hace falta resolverla cuando el bajo sea una nota de paso. Es decir, cuando sea un 6/4 de unión. Si la cuarta no está preparada, no hay que llegar a ella por movimiento directo. El único 6/4 que permite llegar a la cuarta por movimiento directo es el 6/4 cadencial. Muchas veces, las notas del acorde en segunda inversión tienen más carácter de notas extrañas que de notas reales. Al igual que con la primera inversión, cuando se ve más claro el carácter de nota extraña es cuando hay un cifrado asociado sobre un bajo inmóvil, como aquí, 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 aquí o aquí. El 6/4 cadencial lo interpretaremos como dos apoyaturas sobre el acorde de quinto. Si estas notas vinieran ligadas de antes, podríamos interpretarlas como retardo. El 6/4 de amplificación se interpretará como dos notas extrañas cuando se llegue a la cuarta y a la sexta por movimiento conjunto. Dependiendo de cómo resuelvan estas notas, podríamos hablar de nota de paso, bordadura, escapada o anticipación. Un ejemplo. Si el Fa del ejemplo subiera a un Sol, ese Fa sería una nota de paso. Si volviera a bajar a un Mi, se trataría de una bordadura. Si ese Fa se mantuviera, sería entonces una anticipación. Y si saltara a un Re, se trataría de una escapada. En el 6/4 de unión, el bajo será una nota de paso cuando venga del acorde en estado fundamental del grado superior y luego descienda al inferior. Además, para considerarlo así, ni el primer acorde ni el 6/4 deben tener el bajo duplicado, ya que no es nota común entre ambos. En el ejemplo de la izquierda, el acorde en segunda inversión tiene un Mi como el bajo. El acorde en estado fundamental, un grado por encima de este, será entonces el acorde Fa-La-Do, y un grado inferior, el acorde Re-Fa-La. Si el bajo no baja al acorde un grado inferior, sino que sube por grado conjunto, el bajo no será una nota de paso, sino una bordadura. En el acorde en segunda inversión, no es bueno duplicar ninguna de sus notas por movimiento directo. La cuarta no se duplica porque es especial. Ya hemos visto que hay que prepararla y resolverla. Y el bajo y la sexta no se deben duplicar por movimiento directo, porque son la tercera y la quinta del acorde. Y hay que recordar que ni una ni otra se pueden duplicar por movimiento directo. En cuanto a los unísonos, en un acorde con 6/4 puede usarse el unísono entre bajo y tenor, pero está prohibido hacerlo en otras voces, ya que el resultado es una disposición bastante pobre. Por otra parte, las mejores disposiciones del acorde en segunda inversión serán las que permitan más movimiento melódico en la soprano, salvo que estemos al final de una cadencia conclusiva y se dé un 6/4 de amplificación. Este ejemplo que tenemos aquí correspondería al acorde de tónica. Justo antes del ejemplo tendríamos un acorde de cuarto o de quinto, y si nos fijamos, el 6/4 de amplificación solo implicaría que dos voces harían bordaduras. En el 6/4 cadencial, la nota que más le conviene a la soprano es la cuarta, sobre todo cuando el acorde anterior al 6/4
es un acorde de segundo en estado fundamental o en primera inversión. No conviene colocar la sexta en la soprano, ya que nos podría ocasionar quintas seguidas o realizaciones forzadas. Bueno, hasta ahora hemos visto la realización del acorde en 6/4 duplicando el bajo. Vamos a ver la realización duplicando la cuarta o la sexta. Cuando el 6/4 es el único cifrado que tiene el bajo y la cuarta que tiene es justa, se puede duplicar cualquier nota del acorde. Se suele duplicar la cuarta o la sexta solo cuando ya han aparecido duplicadas en el acorde anterior, manteniéndose así las notas comunes en octavas. En el ejemplo de la izquierda tenemos un acorde 6/4 cuya cuarta, re-sol, es justa. Por lo tanto podríamos duplicar cualquier nota. En el ejemplo de la derecha tenemos también otro acorde sexta cuarta cuya cuarta, esta vez mi-la, es justa. Por tanto, podremos duplicar la nota que queramos. En este caso, hemos duplicado la cuarta desde el bajo. Pero eso sí, la duplicación viene como notas comunes en el acorde anterior. Mirad el tenor y la soprano. Por otro lado, cuando el 6/4 es el único cifrado, pero la cuarta que contiene el acorde no es justa, no se debe duplicar el bajo, sino cualquiera de las otras notas. En el ejemplo central, que está en la menor, tenemos un acorde de segundo, si re fa, cuya quinta es disminuida. Al invertir el acorde y ponerlo en segunda inversión, esa quinta disminuida se convierte en cuarta aumentada, en el ejemplo fa si. Por tanto, aquí no debemos duplicar el bajo, sino la cuarta o la sexta. Si el 6/4 está asociado a otro cifrado sobre la misma nota del bajo, como dijimos, hay que duplicar las notas comunes. Si el 6/4 está asociado al 6, se puede duplicar el bajo, como en este ejemplo, manteniendo las notas comunes y subiendo la tercera desde el bajo hacia la cuarta. En este otro ejemplo, hacemos exactamente lo mismo, pero aquí no duplicamos el bajo, sino la otra nota común, la sexta. Como hemos dicho, una vez mantenidas las notas comunes, la tercera sube a la cuarta, y si el cifrado no fuera 6/6/4, sino 6/4/6, todo esto se haría exactamente igual, con la diferencia de que la cuarta bajaría a la tercera. Duplicar la cuarta o la sexta desde el bajo conviene casi siempre cuando el acorde 6/4 viene tras el acorde en estado fundamental del grado superior. En el ejemplo, estamos duplicando la cuarta desde el bajo, el do, que viene como nota común del acorde anterior, y por tanto la mantenemos. Fijaos que el acorde anterior está una segunda por encima, como dijimos, y además en estado fundamental. ¡Estupendo! Hemos terminado con la realización de los acordes en segunda inversión. Es importante que recordemos que hay que preparar y resolver la cuarta o el bajo, o en su defecto, moverlos por grado conjunto. Lo dejamos aquí. Supongo que ya os imagináis qué toca en la siguiente clase, la armonización con estos mismos acordes. Cuidaos mucho y os veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!